Melquisedec. Un nombre misterioso que aparece en las páginas de la Biblia, cargado de significado y poder. Es probable que nunca hayas oído hablar de él, pero este hombre tiene un gran peso en la Biblia. Quizá te preguntes, ¿por qué alguien tan desconocido tiene un impacto tan grande? Pero, ¿y si te digo que Melquisedec puede revelarte algo profundo sobre cómo Dios actúa a lo largo de la historia? Quédate conmigo, porque en este vídeo vas a descubrir de una vez por todas quién fue Melquisedec y por qué es tan importante. Suscríbete ya al canal, activa la campanita de notificaciones y dale un buen like a este vídeo para que YouTube siempre te recomiende historias interesantes sobre personajes bíblicos. Imagina la escena. Abraham, quien más tarde se convertiría en Abraham, acababa de regresar de una batalla épica. El campo de batalla aún olía a polvo y sudor, los cuerpos de los hombres extenuados y marcados por la lucha, pero con una chispa de victoria en los ojos. Abraham no luchaba por sí mismo, sino para rescatar a su sobrino Lot, que había sido capturado por un ejército implacable que invadió Sodoma. La guerra no fue fácil. 4 reyes poderosos se habían unido para saquear las ciudades de la llanura, y Abraham, con un pequeño pero valiente grupo de hombres, se enfrentó a ellos y los venció. Con la victoria aún resonando en sus mentes, los hombres de Abraham estaban listos para celebrar. El cansancio de las largas horas de batalla se mezclaba con el alivio de tener a Lot de vuelta, sano y salvo. Pero, de repente, en medio del frenesí post-batalla, algo inesperado sucedió. Una figura apareció en el horizonte, caminando hacia Abraham. Era alguien completamente diferente de lo que esperaban encontrar. No era un rey sediento de poder, ni un guerrero buscando venganza. Era un hombre envuelto en un aura de paz y serenidad. Ese hombre era Melquisedec, un nombre que hasta ese momento era desconocido para Abraham y sus hombres, pero que traería un significado profundo y eterno. La Biblia lo presenta como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem, un lugar que muchos creen que sería la futura Jerusalén, significa paz. Y Melquisedec, este misterioso rey, no era solo un gobernante común. Era un representante directo del Dios Altísimo, alguien que trascendía el entendimiento humano sobre liderazgo y espiritualidad. Mientras Melquisedec se acercaba, sus pasos eran tranquilos, su presencia imponente, pero a la vez humilde. No venía como los reyes de la tierra que Abraham acababa de derrotar, no traía consigo promesas vacías o deseos de venganza. En lugar de eso, traía algo mucho más profundo: pan y vino. Un gesto simple, pero cargado de significado. Imagina la sorpresa de Abraham. El pan y el vino representaban hospitalidad, comunión y una bendición que iba más allá de las victorias terrenales. Era un anticipo de algo mucho mayor que vendría siglos después, un eco lejano del sacrificio de Cristo, que más tarde usaría esos mismos elementos para simbolizar su nueva alianza. Melquisedec, este sacerdote del Dios Altísimo, no solo trajo alimento físico, sino también una bendición poderosa. Sus palabras resonaron como un trueno espiritual. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Al escuchar estas palabras, Abraham comprendió que su victoria no provenía únicamente de su valentía o estrategia, sino porque Dios había luchado a su lado. Melquisedec estaba allí para recordarle a Abraham, y a todos nosotros, que es Dios quien gobierna y que es Él quien entrega a los enemigos en nuestras manos. Abraham, en un gesto de profunda reverencia y gratitud, entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo que había conquistado. Le dio la 10ª parte de sus despojos, reconociendo que la victoria no era solo suya, sino un regalo de Dios. Este acto de sumisión y generosidad no era solo un protocolo o una tradición. Era una respuesta genuina a la autoridad divina que Melquisedec representaba. Este breve encuentro entre Abraham y Melquisedec es uno de los momentos más misteriosos y profundos de las Escrituras. Aunque Melquisedec aparece por un corto periodo de tiempo, su presencia es como una llama que no se apaga. Representa un sacerdocio que trasciende las reglas humanas, un rey que no busca poder, sino que ofrece paz. Su figura apunta a la soberanía de Dios, mostrando que, incluso en las batallas de la vida, hay un poder superior actuando a favor de aquellos que confían en el Señor. Aun sin muchos detalles sobre su origen o destino, Melquisedec deja una marca indeleble en la historia de la fe, un testimonio de que Dios, en su sabiduría, ya preparaba el camino para algo mucho mayor que el mundo llegaría a conocer. Después de una batalla agotadora y llena de emociones, Abraham, que aún no había recibido el nombre de Abraham, regresaba con su pequeña tropa de hombres. Acababan de vencer a una alianza de reyes poderosos que atacaron varias ciudades, secuestrando a muchas personas, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham. La tensión aún flotaba en el aire, el polvo de la batalla no se había disipado del todo,
y el cansancio estaba marcado en el rostro de cada hombre. Sin embargo, la victoria traía consigo un sentido de alivio, especialmente para Abraham, que había rescatado a Lot y derrotado a enemigos más fuertes y numerosos. Mientras la tropa caminaba de regreso, reflexionando sobre lo que acababa de suceder, algo inesperado surgió en el horizonte. Un hombre misterioso apareció. No traía consigo el oro de un guerrero, sino algo mucho más sereno y profundo. Abraham, sus hombres e incluso los espectadores de esta escena podían sentir que algo especial estaba a punto de suceder. Ese hombre era Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Diferente a los reyes que Abraham acababa de enfrentar, Melquisedec no vino con una espada en la mano ni con una intención hostil. Trajo pan y vino. Imagina por un momento el impacto de ese gesto. Después de días de batallas, cansancio y tensión, el simple acto de ofrecer pan y vino era como una bocanada de aire fresco, una pausa para el alma y el cuerpo. Pero este gesto tenía un significado mucho mayor de lo que parecía. El pan y el vino, símbolos de hospitalidad y comunión, señalaban una bendición más profunda, una conexión espiritual que trasciende el simple alimento. Melquisedec no era simplemente un rey. También era un sacerdote, alguien con la autoridad de interceder y bendecir en nombre de Dios. Al acercarse a Abraham, pronuncia una bendición poderosa. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Esas palabras resonaron como un trueno espiritual. No fue la fuerza militar de Abraham la que trajo la victoria, sino la intervención divina. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, estaba con Abraham, y esta bendición dejaba claro que el triunfo de Abraham sobre los reyes poderosos era obra del Dios Altísimo. Ahora, imagina qué estaría pasando por la cabeza de Abraham. Él, un hombre sencillo, escogido por Dios para una misión grandiosa, acababa de recibir una bendición de alguien que representaba al propio Dios. El impacto de esa bendición no fue solo físico, sino también espiritual. Melquisedec estaba reconociendo la posición de Abraham delante de Dios, y Abraham, en su humildad, sabía que esta era una oportunidad de honrar a Dios de una manera especial. En un gesto de profunda gratitud y reconocimiento a la autoridad espiritual de Melquisedec, Abraham tomó una decisión: ofreció el diezmo de todo lo que había conquistado en esa batalla. Abraham dio la 10ª parte de los botines de guerra a Melquisedec, reconociendo que lo que había logrado no era por sus méritos propios, sino por la gracia y la intervención de Dios. Este acto de dar el diezmo no fue una simple transacción. Fue un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y una forma de expresar su fe y gratitud. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec fue mucho más que un simple intercambio de regalos y palabras. Fue un momento espiritual profundo, un encuentro divinamente orquestado que revelaba la autoridad de Dios y la importancia de la bendición. Melquisedec, este misterioso rey y sacerdote, simbolizaba una paz y una conexión con Dios que trascendían las victorias terrenales. Y Abraham, al reconocer esto, dejó claro que su confianza no residía únicamente en sus propias fuerzas, sino en el Dios Altísimo, que estaba guiando cada paso de su camino. Esta historia, cargada de simbolismo, nos muestra que, incluso en las victorias que alcanzamos, es esencial reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Abraham nos enseña sobre la gratitud, la humildad y el poder de una vida rendida a la autoridad de Dios. El encuentro con Melquisedec revela una lección espiritual profunda. Nuestras conquistas siempre deben señalar al verdadero autor de todas las bendiciones, el Dios Altísimo. Imagina la profundidad de un nombre. No solo una palabra que identifica una persona, sino algo que leva un significado profundo, casi como una profecía sobre el carácter de quien lo porta. El nombre Melquisedec es uno de esos nombres. Cuando lo encontramos en la Biblia, no es casualidad que se le describa como el rey de Salem. Su nombre, al ser traducido, revela algo poderoso. Melquisedec significa rey de justicia. Piénsalo por un momento. La justicia, una cualidad tan rara y valiosa, era la marca registrada de este rey misterioso. Ahora, imagina a un rey cuyo propio nombre trae consigo la esencia de la justicia. Melquisedec no era un gobernante común. Era alguien que aportaba equilibrio, imparcialidad y rectitud en su liderazgo. En un mundo donde los reyes solían ser recordados por sus conquistas militares, su poder o riqueza, Melquisedec era diferente. Se le recordaba por algo mucho más valioso: la justicia. Su gobierno no se basaba en la fuerza de las armas, sino en la integridad de su carácter. Pero Melquisedec no era simplemente el rey de cualquier lugar. Gobernaba sobre Salem, una ciudad cuyo nombre significa paz. Ahora, junta las dos ideas,
Rey de justicia y Rey de paz. Esto nos da una visión completa de quién era Melquisedec. Gobernaba con justicia y traía paz a su pueblo. Mientras otros reyes se veían envueltos en guerras y conflictos interminables, Melquisedec representaba la armonía. Sin duda, es una figura única en las Escrituras, alguien que encarna dos de los mayores valores del pensamiento bíblico, la justicia y la paz. Estos dos conceptos, justicia y paz, no son solo temas bonitos, sino que son el fundamento de lo que Dios desea para el mundo. La justicia, en el sentido bíblico, es dar a cada uno lo que le corresponde, tratar a todos con equidad, sin favoritismos ni parcialidades. Y la paz, más allá de la simple ausencia de guerra, es un estado de plenitud, de armonía entre Dios y los hombres, entre las personas y hasta dentro de uno mismo. Melquisedec, con su nombre y su título, personificaba estos ideales. Era una sombra de lo que estaba por venir, un símbolo de algo mucho mayor. Siglos después, Jesucristo sería identificado como quien cumple y personifica esas mismas cualidades. El Nuevo Testamento, en Hebreos 7, 2, hace esta conexión clara al llamar a Jesús Rey de justicia y Rey de paz, al igual que Melquisedec. Esto nos muestra que la justicia y la paz no son solo valores a ser admirados a distancia, sino algo que Dios desea traer a nuestras vidas de manera práctica y poderosa. Por tanto, Melquisedec no es solo un personaje de una historia antigua. Es un recordatorio de que Dios siempre se ha preocupado por la justicia y la paz. Nos enseña que, incluso en un mundo lleno de conflictos e injusticias, existe un patrón divino que podemos buscar. Y que, al igual que Melquisedec representó esos valores en su tiempo, estamos llamados a vivir de acuerdo con la justicia y la paz hoy en día. La presencia de Melquisedec en la Biblia, por breve que sea, es como una pequeña ventana que nos permite vislumbrar el plan más grande de Dios para la humanidad. Su nombre, Rey de Justicia, y su título, Rey de Paz, nos señalan un futuro en el que la justicia perfecta de Dios traerá paz completa. Es un recordatorio de que la verdadera paz solo puede alcanzarse a través de la justicia y que ambos valores están profundamente entrelazados en el corazón de Dios. Imagínate una figura que aparece en las páginas de la Biblia sin ninguna introducción, sin antecedentes familiares o ascendencia conocida. Mientras que la mayoría de los personajes bíblicos son presentados con una genealogía detallada, hijo de tal, de la casa de tal, Melquisedec surge de manera misteriosa, sin saber quiénes fueron sus padres o de dónde proviene su linaje. Esto, de por sí, ya lo convierte en un personaje fascinante. En una época en la que la descendencia y la herencia familiar eran extremadamente importantes, especialmente para sacerdotes y reyes, la ausencia de una genealogía registrada de Melquisedec destaca aún más. Para ser sacerdote, por ejemplo, era obligatorio pertenecer a la tribu de Leví. Solo aquellos que provenían de esta tribu específica podían servir como intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero Melquisedec no sigue esta norma. Se presenta como sacerdote del Dios Altísimo, sin tener ningún vínculo con la línea levítica, que ni siquiera había sido establecida en ese momento. El autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, resalta esta característica de Melquisedec de manera muy clara. Él era sin padre, sin madre, sin genealogía, Hebreos 7, 3. Esto significa que, a diferencia de los demás sacerdotes, no fue su linaje lo que lo calificó para la función, sino algo mucho más profundo y divino. Es como si Melquisedec estuviera fuera del tiempo y del espacio, sin estar sujeto a las reglas y tradiciones humanas. Era un sacerdote no por herencia, sino por un llamamiento directo de Dios. Ahora, imagina el impacto de esto en el pueblo de Dios. Ver a alguien como Melquisedec, un sacerdote que no dependía de una genealogía humana, demostraba que Dios puede levantar a quien quiera, como quiera. No está limitado por las normas humanas o por los estándares que establecemos. Melquisedec era, en cierto modo, un anticipo de algo que estaba por venir, un sacerdocio eterno, no basado en la descendencia o el mérito, sino en la soberanía y el plan de Dios. El misterio que rodea la falta de genealogía de Melquisedec también lo convierte en una figura atemporal, casi simbólica. Representa algo más grande que un simple hombre en un momento concreto. Señala una realidad espiritual. El sacerdocio de Dios no está limitado por fronteras terrenales. Cuando el autor de Hebreos describe a Melquisedec de esta manera, está preparando el terreno para hablar de Jesús, quien también es un sacerdote según el orden de Melquisedec, alguien que no depende de una genealogía terrenal, sino que sirve como mediador entre Dios y los hombres de una manera eterna y perfecta. Para quienes escucharon hablar de Melquisedec por primera vez, su falta de genealogía podría haber resultado confusa, pero también fascinante. Era como si fuera una figura más grande que la vida, alguien cuyo origen y destino estaban envueltos en misterio. Y esta ausencia de un pasado registrado le confería un aura de eternidad,
casi como si hubiera sido enviado directamente por Dios para un propósito único y especial. Al observar la falta de genealogía de Melquisedec, entendemos que él simboliza la intervención directa de Dios en la historia humana, sin estar limitado por las restricciones de las tradiciones terrenales. No fue definido por la sangre de sus ancestros, sino por el llamamiento divino. Esto nos enseña una lección profunda. Lo que realmente importa para Dios no es nuestra herencia terrenal o lo que el mundo considere valioso, sino nuestro propósito y nuestra misión. La historia de Melquisedec nos invita a reflexionar sobre el hecho de que, muchas veces, Dios actúa de maneras inesperadas, usando a personas y circunstancias que se alejan por completo de las expectativas humanas. Y, así como Melquisedec fue levantado para un papel singular, también somos llamados a entender que Dios puede usarnos, independientemente de nuestra historia, de dónde venimos o de lo que el mundo espera de nosotros. Melquisedec, con su ausencia de genealogía, apunta a algo eterno, una verdad mayor. Es Dios quien define nuestro propósito, y su plan trasciende las limitaciones de la historia humana. Es una figura misteriosa, pero al mismo tiempo llena de significado espiritual, recordándonos que la obra de Dios en nuestras vidas no está limitada por lo que el mundo ve o por lo que la tradición exige. Melquisedec, el misterioso rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, no solo desempeña un papel único en la vida de Abraham, sino que también apunta a alguien mucho mayor que vendría siglos después. Es el reflejo de una promesa más grande, una sombra de lo que estaba por venir, el propio Mesías, Jesucristo. En el Salmo 110, 4, Dios hace una declaración poderosa sobre el Mesías. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto puede sonar un poco críptico al principio, pero encierra un mensaje profundo. El orden de Melquisedec es diferente a cualquier otro sacerdocio conocido en Israel. No se trata de un sacerdocio basado en genealogía, como el de los levitas, sino de algo eterno, inmutable, establecido directamente por Dios. Melquisedec fue un sacerdote elegido no por su ascendencia, sino por su llamamiento divino. Y de la misma manera, el Mesías sería un sacerdote eterno, designado por Dios, para siempre. Ahora, piensa en la grandeza de esto. El Antiguo Testamento ya estaba señalando a Jesús mucho antes de que naciera. Melquisedec, al aparecer en las Escrituras como una figura única, tanto rey como sacerdote, nos da un atisbo del papel que Jesús desempeñaría. Es, en esencia, una figura mesiánica. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y trajo paz y justicia, Jesús, el Mesías prometido, sería el supremo sacerdote, trayendo reconciliación entre Dios y la humanidad y estableciendo un reino de justicia y paz eternas. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento hace esta conexión de manera brillante. Destaca que Melquisedec no tenía una genealogía conocida, lo cual simboliza su naturaleza atemporal. Esto refleja la eternidad de Cristo, quien no está sujeto a límites humanos ni a una genealogía terrenal. Al igual que Melquisedec, Jesús es presentado como un sacerdote eterno, cuyo sacerdocio no tiene principio ni fin. Él es el mediador perfecto, el único capaz de reconciliarnos con Dios para siempre. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Imagina que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez para expiar los pecados del pueblo. Era un ciclo interminable, porque ningún sacrificio era suficiente para solucionar el problema de una vez por todas. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo, al igual que el de Melquisedec, es diferente. Jesús vino para ofrecer el sacrificio supremo y final, el mismo. No necesitaría repetir el ritual uno tras uno. Su sacrificio en la cruz fue único y definitivo, suficiente para perdonar todos los pecados para siempre. Melquisedec, entonces, es una figura que nos señala esa realidad más grande. Él prefigura el sacrificio perfecto de Cristo, el sacerdote eterno que intercede por nosotros delante de Dios. No es casualidad que el propio Salmo 110 conecte al Mesías con la orden de Melquisedec. El salmista estaba anunciando que un día vendría un sacerdote, alguien que no solo cumpliría con las funciones tradicionales del sacerdocio, sino que las trascendería por completo. Y lo más alucinante es que Jesús, como sacerdote según la orden de Melquisedec, no solo hace de mediador entre Dios y los hombres, sino que también nos invita a participar de esta nueva alianza. No ofrece acceso directo a Dios, algo que antes era impensable. El velo que separaba al pueblo de Dios se rasgó cuando Jesús murió en la cruz, y ahora, a través de él, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que intercede por nosotros. Así que, al observar a Melquisedec, no vemos solo un personaje misterioso de la Biblia. Vemos una figura que prefigura la historia más grande de todas, la historia de un Salvador que traería justicia y paz definitivas, que sería tanto rey como sacerdote,
que abriría el camino para que todos nosotros tuviéramos acceso al trono de Dios. Melquisedec es una sombra, una figura simbólica, pero Jesús es la realidad. Él es el sacerdote eterno, el sacrificio perfecto, el rey de la justicia y de la paz, que cumple con todo lo que Melquisedec simbolizaba y mucho más. Y esa es la esperanza que tenemos, un Salvador que, según la orden de Melquisedec, reina para siempre e intercede por nosotros ante Dios. Imagina un sistema religioso que depende totalmente del linaje de sangre. En la época de Israel, solo aquellos que descendían de la tribu de Leví podían servir como sacerdotes, llevando a cabo los sacrificios e intermediando entre Dios y el pueblo. Era un papel sagrado y fundamental, pero también temporal. Estos sacerdotes vivían, servían y, inevitablemente, morían. Sus funciones pasaban de generación en generación, en un ciclo que nunca se rompía. No importabat suon fiel o devoto fuera el sacerdote, al final, era solo un humano con una vida limitada. Y así, el sacerdocio levítico, aunque importante, tenía sus limitaciones. Ahora, en contraste con ese sacerdocio basado en la descendencia y la temporalidad, surge una figura misteriosa y diferente, Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levíticos, él no está limitado por el tiempo ni por el linaje. La Biblia no registra su origen ni su fin, y eso sugiere algo único sobre él. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. Y esa eternidad lo hace superior al sacerdocio levítico, que, por su naturaleza, tenía que ser reemplazado continuamente. Cuando el autor de la carta a los Hebreos habla sobre el sacerdocio de Cristo, hace una comparación fascinante. Jesús no pertenece a la orden de Leví, sino a la orden de Melquisedec. Esto significa que el sacerdocio de Jesús no es temporal, limitado o restringido a un linaje terrenal. No necesita ser transmitido de generación en generación, porque Jesús, al igual que Melquisedec, tiene un sacerdocio eterno. ¿Qué significa realmente esto? Significa que Jesús es el sacerdote perfecto, para siempre. No es solo alguien que intercede por nosotros durante un tiempo limitado, sino que intercede eternamente. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que tenían que ofrecer sacrificios repetidamente por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, Jesús ofreció un único sacrificio, a sí mismo. Y ese sacrificio fue completo, suficiente y eterno. La carta a los Hebreos, especialmente en el capítulo 7, se encarga de resaltar esta diferencia crucial. Mientras que el sacerdocio levítico no podía llevar a la perfección, el sacerdocio de Jesús, según la orden de Melquisedec, trasciende esa limitación. Él trae una solución definitiva al problema del pecado y de la separación entre Dios y el hombre. Y aquí viene lo más flipante. Por medio de ese sacerdocio eterno, Jesús nos ofrece algo que el sistema levítico jamás podría proporcionar plenamente: acceso directo a Dios. En el sacerdocio levítico había barreras. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y eso una vez al año, el día de la expiación, y con mucho cuidado. Pero con Jesús, el sacerdote eterno, el velo que separaba al pueblo de Dios fue rasgado. El camino fue abierto de una vez por todas. Ahora, piensa en la magnitud de esto. Tú, yo, cualquiera de nosotros puede acercarse a Dios sin intermediarios humanos, porque Jesús es nuestro intermediario eterno. Él está siempre delante de Dios, intercediendo por nosotros, representándonos, no solo durante un corto periodo de tiempo, sino para siempre. Nunca dejará de ser nuestro sacerdote, aquel que nos reconcilia con el Padre. El autor de Hebreos subraya que, mientras el sacerdocio levítico fue instituido por la ley, el sacerdocio de Cristo, según la orden de Melquisedec, fue establecido en base a una promesa divina, una orden superior, una nueva alianza. Esta nueva alianza es inmutable, segura y eterna. No depende de descendencia, sino de la propia elección de Dios. Y por eso, el sacerdocio de Cristo es tan significativo para nosotros hoy. Ya no hay necesidad de sacrificios continuos, de rituales que nunca terminan. El sacrificio de Jesús fue único, y su sacerdocio es eterno. Él nos garantiza el perdón de los pecados, el acceso a Dios y la certeza de que nunca seremos abandonados. Lo que era temporal y limitado en el sacerdocio levítico fue completamente trascendido en Cristo. Esa es la belleza del sacerdocio eterno de Jesús. Él es el sacerdote perfecto, el mediador que nunca falla, y que siempre estará delante de Dios en nuestro favor. Nos ofrece paz, reconciliación y una esperanza que dura para siempre. Así como Melquisedec fue un rey de justicia y paz, Jesús, el sacerdote eterno, reina con justicia y ofrece una paz que jamás nos será arrebatada. Por tanto, al pensar en la historia de Melquisedec y en el sacerdocio eterno que él prefigura, vemos algo mucho más grande.
vemos el plan eterno de Dios para reconciliar al mundo consigo mismo, a través de Cristo. Es un sacerdocio que no tiene fin y que nos da seguridad para toda la eternidad. La figura de Melquisedec es misteriosa y está cargada de simbolismo. Aparece en el escenario bíblico de manera breve, pero con una presencia que resuena a lo largo de los siglos, especialmente cuando miramos el Nuevo Testamento. El autor de la carta a los Hebreos no solo menciona a Melquisedec, sino que lo pone en una comparación directa y poderosa con Jesucristo. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque Melquisedec no era solo un personaje histórico, era un tipo de Cristo, un presagio, una sombra de lo que Jesús representaría en su plenitud. Así como Melquisedec era rey y sacerdote, una combinación rara y significativa, Jesús también reúne ambos roles de manera perfecta y definitiva. Volvamos al tiempo de Melquisedec. Él era el rey de Salem, lo que significa rey de paz, y al mismo tiempo era sacerdote del Dios Altísimo. Estos dos títulos, rey y sacerdote, lo hacían único, porque, como vimos antes, en Israel esos papeles estaban separados. Los reyes venían de la línea de David, y los sacerdotes, de la tribu de Leví. Pero con Melquisedec, y más tarde con Jesús, estas funciones se unieron. Ahora, avanzando al Nuevo Testamento, los capítulos 5 al 7 de la carta a los Hebreos nos traen una revelación profunda. Jesús es comparado directamente con Melquisedec. ¿Pero qué significa esto? Primero, significa que Jesús no es un sacerdote común. No fue establecido por su genealogía humana. Jesús no vino de la tribu de Leví, y esto es muy importante. Él vino de la tribu de Judá, la línea de los reyes. Pero, como Melquisedec, Jesús no necesitaba una línea terrenal para ser sacerdote, porque su sacerdocio viene directamente de Dios. Así como Melquisedec apareció en la historia sin una genealogía conocida, Jesús se presenta como el sumo sacerdote eterno, cuyo sacerdocio no depende de herencia, sino de su propia perfección y obra redentora. El autor de Hebreos hace esta conexión para mostrar que, mientras el sacerdocio levítico era limitado, el de Jesús, según el orden de Melquisedec, es eterno y perfecto. Melquisedec, siendo rey de paz y justicia, simboliza valores que Jesús encarna plenamente. Cristo es el príncipe de paz, y su justicia no solo revela la verdad, sino que transforma vidas. Ahora, piénsalo de forma más clara. En el tiempo de Melquisedec, él trajo paz en medio de una situación de caos. Abraham acababa de salir de una batalla, la tensión estaba en el aire, y en medio de eso, Melquisedec aparece con pan y vino, trayendo bendición y calma. Jesús hace lo mismo por nosotros. Él entra en nuestras batallas internas, en las luchas que enfrentamos todos los días, sean espirituales, emocionales o físicas, y nos ofrece paz y sustento. El pan y el vino que Melquisedec ofreció a Abraham prefiguran lo que Jesús hizo en la última cena, al darse a sí mismo como sustento espiritual y redención para la humanidad. Pero la comparación va más allá. El sacerdocio de Melquisedec fue solo una anticipación del verdadero sacerdocio de Cristo. La Biblia nos dice que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto significa que nunca dejará de interceder por nosotros, nunca dejará de ser quien nos conecta con Dios. Mientras los sacerdotes levíticos necesitaban ofrecer sacrificios continuos, una y otra vez, porque ellos mismos eran imperfectos y mortales, Jesús ofreció un sacrificio único y eterno. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para salvarnos por completo, y ahora se sienta a la derecha de Dios, reinando como nuestro sumo sacerdote para siempre. Esta conexión entre Melquisedec y Jesús nos muestra cómo el plan de Dios es perfecto y cómo él usa personajes y eventos del Antiguo Testamento para señalar la obra final y completa de Cristo. Melquisedec, con su justicia y paz, era una sombra de lo que Jesús traería en plenitud. ¿Y por qué es tan relevante para nosotros hoy? Porque nos recuerda que Jesús es todo lo que necesitamos. Él es el Rey que gobierna con justicia y el sacerdote que intercede con amor. No necesita de una genealogía o de rituales repetidos para garantizar nuestro acceso a Dios. Jesús es el camino, y ya ha hecho todo lo necesario para que podamos acercarnos al Padre. Al entender a Melquisedec como un tipo de Cristo, vemos cómo toda la Biblia se conecta, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en una historia coherente y poderosa de redención. Melquisedec fue solo una figura que apuntaba a algo mayor, algo eterno. El sacerdocio de Jesús, que nunca fallará, nunca será interrumpido y que nos da la certeza de paz, justicia y reconciliación con Dios. Así que, cuando miramos a Melquisedec, debemos recordar que él es una sombra, un reflejo de lo que estaba por venir. Cristo, el Salvador del mundo, nuestro sacerdote eterno. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este vídeo? Dímelo en los comentarios y nos vemos en la próxima noticia.